El universo es un vasto y profundo océano de misterios, donde la materia y la energía danzan en una coreografía cósmica de inmensa complejidad. Durante milenios, la humanidad ha buscado una única melodía, una partitura maestra que subyace a todo. Esta búsqueda ha sido el motor de la ciencia, la fuerza que ha impulsado a las mentes más brillantes a desvelar las leyes que gobiernan la existencia misma. Desde la antigüedad, los filósofos griegos imaginaron un cosmos ordenado por principios matemáticos. Una búsqueda que culminó en la figura de Albert Einstein, cuya mente nos regaló la relatividad general. Esta teoría, de una belleza inigualable, nos enseña que el espacio y el tiempo no son un telón de fondo estático, sino una tela elástica que se curva y ondula ante la presencia de masa y energía. Es la fuerza que une a las galaxias en su danza cósmica, la ley que gobierna lo masivo y lo visible. Pero en el diminuto reino de lo invisible, en el universo de las partículas subatómicas, otra sinfonía completamente diferente toma el control. La mecánica cuántica es el lenguaje de las partículas, una cacofonía de probabilidades, incertidumbre y fenómenos que desafían por completo nuestra intuición. Es el manual de instrucciones del átomo, de los quarks y de los electrones. El problema, y el mayor dilema de la física moderna, es que estas dos teorías, la de lo grande y la de lo pequeño, son fundamentalmente incompatibles. Se hablan en idiomas diferentes y en los lugares más extremos del universo, donde ambas deberían ser válidas, como el interior de un agujero negro o el instante del Big Bang, se contradicen violentamente, creando un abismo en nuestro entendimiento. Esta es la grieta más grande en nuestro conocimiento del cosmos, la herida que los físicos han intentado sanar durante casi un siglo. La historia de esta búsqueda de una unificación total es tan antigua como la física moderna misma. En el siglo XIX, James Clerk Maxwell unificó la electricidad y el magnetismo en una sola teoría, el electromagnetismo, demostrando que dos fuerzas que parecían independientes eran en realidad manifestaciones de una misma realidad. Este triunfo inspiró a Einstein, quien pasó las últimas décadas de su vida intentando, sin éxito, unificar la gravedad con el electromagnetismo. La solución, si es que existe, debía ser algo más profundo. Una nueva revolución que nos obligara a reconsiderar la naturaleza misma de la realidad. Esta es la promesa de la teoría de cuerdas. En Mentes del Abismo, exploraremos la teoría más audaz y controvertida que se ha propuesto para resolver este misterio. Nos adentraremos en el tejido de la realidad para desentrañar la conexión oculta que podría unir todas las fuerzas del universo. Para comprender la teoría de cuerdas, debemos primero sumergirnos en la mente de Albert Einstein y su obra maestra, la relatividad general. Publicada en 1915, esta teoría reformuló nuestra comprensión de la gravedad. En lugar de ser una fuerza misteriosa que actúa a distancia, como pensaba Newton, la gravedad se reveló como la curvatura del espacio-tiempo, una red de 4 dimensiones que se deforma por la presencia de masa y energía. Imagina una cama elástica. Si colocas una bola de boliche en el centro, el tejido se curva. Si lanzas una canica cerca, no es que la canica sea atraída por la bola, sino que simplemente sigue el camino curvado que la bola ha creado. Así es como la Tierra orbita el Sol, no es una fuerza que la atrae, sino que sigue la curvatura del espacio-tiempo que el Sol ha creado. Esta teoría ha pasado todas las pruebas a gran escala, desde la órbita de Mercurio hasta la existencia de los agujeros negros y las ondas gravitacionales que distorsionan el espacio mismo. Es la teoría que gobierna el cosmos a escala de galaxias, estrellas y planetas. Luego, en el otro extremo del espectro, tenemos el extraño y maravilloso mundo de la mecánica cuántica. A partir de las ideas de Max Planck, Niels Bohr y Werner Heisenberg, esta teoría se desarrolló para describir el comportamiento de las partículas a la escala más diminuta. La cuántica nos dice que el universo está hecho de paquetes discretos de energía, que las partículas no tienen posiciones ni momentos definidos, sino que existen en una superposición de estados, y que la observación de una partícula puede afectar su estado. Un experimento clave para entender esta locura es el experimento de la doble rendija. En él, se lanzan electrones a una pantalla con 2 rendijas. Sorprendentemente, los electrones se comportan como una onda, creando un patrón de interferencia. Pero si se coloca un detector en las rendijas para saber por cuál pasa el electrón,
Este se comporta como una partícula y el patrón de interferencia desaparece. La cuántica nos enseña que el mundo a nivel subatómico no es un reloj predecible, sino un mar de probabilidades. Aquí surge el problema. Cuando los físicos intentaron fusionar estas dos teorías en las condiciones extremas del Big Bang o en el corazón de un agujero negro, las matemáticas se rompieron. La relatividad general asume un espacio-tiempo suave y continuo, mientras que la mecánica cuántica describe un espacio-tiempo lleno de fluctuaciones y una espuma cuántica, caótica a escalas increíblemente pequeñas. Ambas teorías dan respuestas absurdas, como la energía infinita y la curvatura infinita, cuando se aplican juntas. Es un conflicto que ha impedido a la física progresar hacia una comprensión total, pero, ¿qué pasaría si el problema no estuviera en las teorías, sino en nuestra suposición más básica sobre la naturaleza de la realidad? Desde el inicio de la física, hemos asumido que las partículas son puntos. La teoría de cuerdas es la primera teoría que nos invita a desechar esa idea. Su origen, de hecho, fue un accidente. En los años 60, los físicos intentaban comprender la fuerza nuclear fuerte que mantiene unidos a los protones y neutrones. Un físico llamado Gabriele Veneziano se topó con una ecuación matemática de 200 años de antigüedad que, sorprendentemente, parecía describir el comportamiento de estas partículas. Más tarde, se descubrió que esta ecuación se aplicaba a objetos parecidos a cuerdas. Inicialmente, la idea fue descartada, pero a principios de los 80, los físicos John Swartz y Michael Green la resucitaron, dándose cuenta de que la teoría no solo describía la fuerza nuclear fuerte, sino también la gravedad. Descubrieron que una de las vibraciones de estas cuerdas se correspondía perfectamente con el gravitón, la partícula hipotética que transmite la fuerza de la gravedad. La teoría de cuerdas propone que las partículas fundamentales no son puntos, sino diminutas cuerdas de energía vibrando, con un tamaño tan infinitamente pequeño que parecen puntos incluso para el acelerador de partículas más potente. La vibración de la cuerda determina el tipo de partícula y sus propiedades. Algunas vibraciones crean un electrón, otras un quark, otras un fotón, y una vibración específica crea el gravitón. Así, la gravedad se integra de forma natural en el mismo marco teórico que las otras tres fuerzas, ofreciendo la primera y más elegante candidata a una teoría del todo. Pero la verdadera locura de la teoría de cuerdas radica en lo que las matemáticas requieren para funcionar: la existencia de dimensiones extra. Los modelos más prometedores sugieren que el universo podría tener 10, 11 o incluso más dimensiones, no solo las 4 que conocemos. ¿Por qué no las vemos? La analogía más común es la de una manguera de jardín. Desde lejos, la manguera parece una línea unidimensional. Pero si te acercas, ves que es una superficie con dos dimensiones, la longitud y la circunferencia. Las dimensiones extra del universo serían como la circunferencia de la manguera, compactadas y enrolladas en un tamaño tan infinitamente pequeño que no las percibimos. El espacio que nos rodea, a escalas subatómicas, podría estar lleno de estas dimensiones enrolladas, cuya forma, geometría y topología determinan las propiedades de las partículas que vemos. La matemática que describe la forma de estas dimensiones extra es increíblemente compleja, e involucra objetos llamados espacios de Calabi-Yau. Se cree que hay decenas de miles de estas formas posibles, cada una de ellas dando lugar a un conjunto diferente de leyes físicas. Esta multitud de soluciones potenciales es lo que ha llevado al surgimiento de la idea del multiverso. Si cada posible solución a las ecuaciones de la teoría de cuerdas es una descripción de un universo diferente, entonces nuestro universo, con sus leyes específicas, podría ser solo una de las innumerables burbujas que flotan en un espacio más grande, un multiverso de universos. La teoría M unifica todas las diferentes versiones de la teoría de cuerdas en un solo marco, y nos dice que nuestro universo podría ser una braña, una membrana de 4 dimensiones, flotando en un espacio de 11 dimensiones. Cuando dos de estas brañas chocan, podrían crear un nuevo Big Bang, generando un nuevo universo. Esta es una idea que desafía nuestra intuición más profunda, pero es una consecuencia matemática de la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas también ofrece una nueva perspectiva sobre uno de los mayores enigmas de la física de agujeros negros, el principio holográfico. Este principio, que surgió del trabajo de Stephen Hawking y Leonard Susskind,
Sugiere que la información en un volumen de espacio puede ser codificada en su frontera. La teoría de cuerdas ha proporcionado la primera prueba concreta de este principio, mostrando que es una consecuencia natural de la teoría. Esto nos lleva a la asombrosa idea de que nuestro universo tridimensional podría ser una proyección de la información codificada en un universo bidimensional, como un holograma. A pesar de su elegancia matemática y sus promesas de unificación, la teoría de cuerdas se enfrenta a un desafío monumental: la falta de evidencia experimental. No hay una forma de probar la existencia de las cuerdas o de las dimensiones extra con la tecnología actual. Su escala es tan increíblemente pequeña que se ha apodado la física de los próximos 500 años. La teoría ha sido criticada por muchos físicos, incluyendo a Peter Boyd y Lee Smolin, por no ser falsible. Si una teoría no puede ser probada o refutada, ¿es realmente ciencia? Esta es una pregunta que resuena en la comunidad científica. La teoría de cuerdas ha producido muy pocas predicciones que puedan ser probadas, lo que ha llevado a algunos a llamarla una rama de la física más parecida a la metafísica que a la ciencia. Además, la multitud de soluciones que ofrece la teoría, el famoso paisaje de cuerdas, es tan vasta que puede describir casi cualquier universo imaginable, lo que reduce su poder predictivo y la hace parecer menos una teoría del todo y más una teoría de casi todo. El viaje de la física, desde las manzanas de Newton hasta las cuerdas de la energía, ha sido una búsqueda constante por la simplificación, por encontrar la unidad en la diversidad del cosmos. La teoría de cuerdas se erige como el intento más ambicioso de todos, una visión de un universo donde todo, desde la gravedad de una galaxia hasta la esencia de un átomo, es simplemente una nota en una gran sinfonía. Es una teoría que nos obliga a reconsiderar la naturaleza misma de la realidad, a imaginar un cosmos con más dimensiones de las que podemos percibir, a pensar en las partículas no como puntos, sino como cuerdas que vibran en un espacio-tiempo de 11 dimensiones. La teoría de cuerdas puede ser correcta o incorrecta, pero su existencia ya ha cambiado para siempre la física. Nos ha dado un marco para pensar en la unificación, una guía para la próxima gran revolución. Nos recuerda que, a pesar de lo mucho que hemos aprendido, el universo sigue guardando sus secretos más profundos en la conexión oculta que une lo grande con lo pequeño. La búsqueda del ser humano por entender el universo no ha hecho más que empezar. La pregunta ya no es solo de dónde venimos, sino cómo está realmente tejido el tejido de la existencia. ¿Crees que la teoría de cuerdas es el camino hacia la unificación de todas las leyes de la física? ¿O es solo un bello sueño matemático? ¿Piensas que podremos algún día probar la existencia de las dimensiones extra? ¿Y si nuestro universo es solo una braña en un multiverso más grande? Me encantaría leer tu opinión. Déjanos un comentario, y si quieres seguir explorando los mayores enigmas de la existencia, no olvides suscribirte a Mentes del Abismo para no perderte ningún vídeo. A pesar de su elegancia matemática, la primera versión de la teoría de cuerdas tenía un problema fundamental. Solo describía partículas llamadas bosones, que transmiten las fuerzas de la naturaleza. No tenía en cuenta a los fermiones, que son los componentes de la materia, como los electrones y los quarks. Esta deficiencia era un problema insalvable hasta que los físicos propusieron una nueva idea, la supersimetría, que postula que para cada partícula conocida, existe una superpartícula asociada. Así nació la teoría de supercuerdas, que unificó a los bosones y los fermiones en un solo marco, lo que hacía a la teoría mucho más completa y prometedora. Pero la historia de la unificación no se detuvo ahí. Durante los años 80, los físicos descubrieron que la supersimetría no era una idea única, sino que daba lugar a 5 versiones diferentes de la teoría de supercuerdas. Cada una de estas 5 teorías parecía ser una descripción válida y matemáticamente consistente del cosmos, pero se contradecían entre sí, lo que frustraba el sueño de una única teoría del todo. Este dilema persistió hasta la década de 1990, cuando una segunda revolución de cuerdas sacudió el mundo de la física. Los físicos descubrieron las dualidades, conexiones matemáticas profundas que mostraban que las 5 teorías de supercuerdas no eran teorías separadas, sino diferentes facetas de un objeto más grande y misterioso. Era como si un mismo objeto pudiera ser visto como un círculo o como un cuadrado, dependiendo de la perspectiva desde la que se le mirara. Y lo que es más importante,
Estas dualidades llevaron a la conclusión de que este objeto no estaba hecho solo de cuerdas unidimensionales, sino de objetos más complejos llamados brañas, o membranas, que podían tener múltiples dimensiones. De este descubrimiento nació la teoría M. La M, según el físico Edward Witten, que la propuso, podría significar magia, misterio o madre, porque la teoría M no solo unificaba las 5 teorías de supercuerdas, sino que requería la existencia de 11 dimensiones, 2 más que las 10 necesarias para las cuerdas. El universo de la teoría M no estaba hecho solo de cuerdas, sino de un vasto zoológico de brañas, con diferentes formas y tamaños, flotando en un espacio-tiempo de 11 dimensiones. Para la mente humana, 11 dimensiones son casi imposibles de concebir. Vivimos en un universo de 4 dimensiones, 3 de espacio y 1 de tiempo, y nuestra intuición no puede ir más allá. Pero la teoría M nos obliga a hacer el esfuerzo, a imaginar un cosmos donde las leyes que conocemos son solo una parte de una realidad mucho más grande. La clave para entender por qué no vemos estas dimensiones extra reside en una idea llamada compactificación. Imagina que nuestro universo es como una enorme superficie bidimensional, como una sábana estirada. Si enrollamos esa sábana, podemos crear una forma tridimensional. Las dimensiones extra de la teoría M están compactadas de manera similar, pero en una escala tan infinitesimalmente pequeña que son invisibles para nosotros. La forma precisa en que estas dimensiones están compactadas, su geometría y su topología, no son al azar. Las matemáticas sugieren que la forma de estas dimensiones extra determina las propiedades de las partículas y las fuerzas que vemos en nuestro universo. Un universo con una geometría compacta daría lugar a una física diferente a la que conocemos. La forma en que se enrollan estas dimensiones define la realidad misma. Este concepto tiene profundas implicaciones. Si la forma de las dimensiones extra es lo que determina las leyes de la física, ¿cuántas formas diferentes son posibles? Las matemáticas de la teoría de cuerdas sugieren que hay un número asombrosamente grande de formas posibles, un paisaje de cuerdas. Este paisaje tiene una estimación de 10 elevado a 500 formas diferentes, cada una de ellas dando lugar a un universo con un conjunto único de leyes físicas. En este vasto paisaje de posibilidades, nuestro universo sería solo un punto, un lugar con las leyes que permiten la existencia de la vida tal y como la conocemos. La existencia de este paisaje de cuerdas es una de las ideas más fascinantes y controvertidas de la teoría. Por un lado, nos da una explicación de por qué las leyes de nuestro universo son las que son. Simplemente nos encontramos en la forma del paisaje que es compatible con la vida. Pero por otro lado, reduce la capacidad predictiva de la teoría, ya que no puede decirnos por qué nos encontramos en este punto y no en otro. La teoría M también sugiere que nuestro universo podría ser una braña, de 4 dimensiones flotando en un espacio de 11 dimensiones. La gravedad, a diferencia de las otras fuerzas, podría ser una fuerza que no está confinada a nuestra braña, sino que se filtra hacia las dimensiones extra. Esto podría explicar por qué la gravedad es tan increíblemente débil en comparación con las otras fuerzas. Si la gravedad se está diluyendo en las dimensiones extra, su fuerza se percibiría como mucho más débil en nuestra braña. Esta es una idea que, si se demostrara, revolucionaría la física en mentes del abismo. Nos hemos aventurado a un viaje que va más allá de lo que podemos ver, a un universo que no está hecho de puntos, sino de cuerdas vibrantes, y que no tiene 4 dimensiones, sino 11. Es un cosmos donde la gravedad no es una fuerza misteriosa, sino una nota más en una sinfonía, y donde nuestro universo podría ser una braña flotando en un espacio-tiempo más grande. La teoría de cuerdas es, en su esencia, una visión de la unificación, una promesa de que todas las fuerzas y partículas están conectadas, y de que la realidad es mucho más rica y extraña de lo que nuestra intuición nos permite imaginar. La teoría M, con sus 11 dimensiones y su zoológico de brañas, nos ha revelado un paisaje cósmico mucho más vasto de lo que jamás podríamos haber imaginado. Pero una de las ideas más perturbadoras y a la vez más fascinantes que emergen de la teoría de cuerdas es la del paisaje de cuerdas. Las matemáticas de la teoría, en lugar de darnos una única solución para un único universo, nos dan una asombrosa cantidad de posibles soluciones. Las estimaciones de esta cantidad varían, pero a menudo se habla de un número tan grande como 10 elevado a 500,
Un número que es mayor que el número de átomos en el universo observable. Cada una de estas 10 elevado a 500 soluciones describe un universo con un conjunto diferente de leyes físicas. En este paisaje, nuestro universo, con sus leyes específicas y constantes que permiten la existencia de la vida, es solo una de estas innumerables posibilidades. Este concepto ha llevado a un debate acalorado en el mundo de la física. Por un lado, el paisaje de cuerdas podría explicar por qué las constantes de la naturaleza, como la masa del electrón o la fuerza de la gravedad, están tan finamente ajustadas para permitir la existencia de la vida. Si hubiera un número infinito de universos, cada uno con sus propias leyes, sería inevitable que al menos uno, el nuestro, tuviera las condiciones adecuadas para que la vida floreciera. A esto se le llama el principio antrópico. Sin embargo, a los físicos no les gusta esta explicación. La ciencia busca una razón profunda y única para las leyes de la naturaleza, no una mera coincidencia estadística. Si el principio antrópico es la única explicación que nos ofrece la teoría de cuerdas, ¿es realmente una teoría predictiva, o es solo un marco matemático que puede acomodar cualquier resultado? Este dilema ha llevado a algunos a preguntarse si estamos en el camino correcto. La teoría de cuerdas también se encuentra en el centro de uno de los debates más profundos de la física moderna, el llamado principio holográfico. Este principio, formulado por Gerard Theoft y Leonard Susskind, sugiere que toda la información contenida en un volumen de espacio, como una habitación, puede ser completamente descrita por la información en la frontera de ese volumen. La mejor analogía para entender esto es un holograma. Un holograma es una imagen tridimensional que se forma a partir de la información codificada en una superficie bidimensional. Del mismo modo, el principio holográfico sugiere que la realidad en nuestro universo tridimensional podría ser una proyección de la información codificada en una superficie bidimensional en la frontera del cosmos. La teoría de cuerdas es la única teoría conocida hasta la fecha que ofrece una realización concreta de este principio. Los físicos han utilizado la teoría de cuerdas para mostrar que el principio holográfico es una consecuencia natural de la teoría, lo que nos da la primera evidencia matemática de que nuestro universo podría ser un gigantesco holograma. La idea de que nuestro universo es una braña de 4 dimensiones que flota en un espacio de 11 dimensiones también tiene implicaciones profundas para el concepto de gravedad. A diferencia de las otras fuerzas, que están confinadas a nuestra braña, la gravedad podría ser una fuerza que se filtra hacia las dimensiones extra. Esto podría explicar por qué la gravedad es tan increíblemente débil en comparación con las otras fuerzas. Si la fuerza de la gravedad se está diluyendo a través de un espacio mucho más grande de lo que podemos ver, su efecto en nuestra braña sería mucho más débil. Esta idea también podría explicar el misterio de la materia oscura. La materia oscura es una forma de materia invisible que no interactúa con la luz, pero que ejerce una fuerza gravitacional sobre las galaxias. La teoría de cuerdas sugiere que la materia oscura podría ser simplemente materia normal que existe en una braña paralela a la nuestra, lo que significaría que su gravedad podría filtrarse a nuestra braña. Pero sus otras interacciones no. La teoría de cuerdas no es solo un marco matemático para la unificación. Es una visión filosófica del cosmos que nos obliga a cuestionar todo lo que creemos saber sobre la realidad. Nos lleva a un multiverso donde infinitos universos existen, cada uno con sus propias leyes, y donde nuestro universo es solo una de las innumerables burbujas. Nos lleva a un universo que podría ser un holograma, una proyección de la información codificada en una superficie más allá de nuestro alcance. Nos lleva a un cosmos donde la gravedad no es la fuerza que pensábamos que era, y donde hay dimensiones extra que están presentes en cada punto del espacio, pero son invisibles para nosotros. A pesar de su belleza y su elegancia, la teoría de cuerdas no ha estado exenta de críticas. Muchos físicos argumentan que, sin una prueba experimental, la teoría es solo una especulación matemática. El gran físico Richard Feynman, por ejemplo, argumentaba que, para que una teoría sea científica, debe poder ser falsible, es decir, debe ser posible diseñar un experimento que pueda probar que es incorrecta. La teoría de cuerdas, en su estado actual, no lo es. Otros, como Lee Smolin, argumentan que la teoría se ha estancado en su desarrollo y que los físicos deberían buscar otras vías para resolver los problemas de la física.
El debate es intenso y ha dividido a la comunidad científica. El viaje que hemos emprendido por el cosmos ha sido un periplo a través de las fronteras de la imaginación humana. Hemos comenzado con el majestuoso edificio de la física moderna, sostenido por los dos pilares de la relatividad general y la mecánica cuántica, y hemos visto cómo estos dos pilares se niegan a coexistir en los rincones más extremos del universo. El interior de un agujero negro y el instante del Big Bang son los escenarios donde ambas teorías deberían unirse. Pero en su lugar, se rompen, revelando la grieta más profunda en nuestra comprensión de la realidad. La respuesta a este enigma, la conexión oculta que une todas las fuerzas de la naturaleza, nos ha llevado a la teoría de cuerdas, una idea que nos obliga a abandonar nuestra suposición más básica sobre el universo, que sus componentes fundamentales son partículas puntuales. En su lugar, la teoría nos propone una realidad hecha de diminutas cuerdas de energía vibrando, cada una de ellas produciendo una nota diferente en una sinfonía cósmica. La vibración de estas cuerdas no solo da lugar a todas las partículas que conocemos, desde los electrones hasta los quarks, sino que también genera el gravitón, la partícula que transmite la fuerza de la gravedad. Así, la teoría de cuerdas integra la gravedad en un marco cuántico, ofreciendo la primera candidata seria a una teoría del todo, pero esta visión de unificación tiene un precio: la existencia de dimensiones extra. Para que las matemáticas de la teoría de cuerdas funcionen, el universo debe tener 10 u 11 dimensiones, no las 4 que conocemos. Estas dimensiones extra están compactadas en un tamaño increíblemente pequeño, enrolladas en cada punto del espacio-tiempo, invisibles para nuestros sentidos. La forma en que estas dimensiones están compactadas, su geometría y su topología, no son un detalle menor, sino que determinan las leyes mismas de la física en nuestro universo. La teoría M, que unifica todas las versiones de la teoría de cuerdas, nos ha revelado un paisaje cósmico de cuerdas, donde hay 10 elevado a 500 formas diferentes en las que estas dimensiones extra podrían estar compactadas, cada una de ellas dando lugar a un universo con un conjunto diferente de leyes. Este paisaje nos abre las puertas a un multiverso de posibilidades, un vasto océano de universos flotando en un espacio-tiempo más grande. En este multiverso de ideas, nuestro universo podría ser solo una braña de 4 dimensiones flotando en un espacio de 11 dimensiones. La gravedad, a diferencia de las otras fuerzas, podría ser una fuerza que se filtra hacia estas dimensiones extra, lo que explicaría por qué es tan débil en nuestra braña. Esta idea también podría explicar el misterio de la materia oscura, que podría ser simplemente materia normal que existe en una braña paralela a la nuestra, cuya gravedad se filtra a nuestra braña, pero no sus otras interacciones, y la locura no se detiene ahí. La teoría de cuerdas también se encuentra en el centro del debate sobre el principio holográfico, la idea de que toda la información en nuestro universo tridimensional podría ser una proyección de la información codificada en una superficie bidimensional. Si esta idea es correcta, entonces el universo en el que vivimos podría ser un gigantesco holograma, una proyección de una realidad más fundamental. Sin embargo, a pesar de su elegancia y su belleza, la teoría de cuerdas se enfrenta a un desafío monumental: la falta de evidencia experimental. No hay una forma de probar la existencia de las cuerdas o de las dimensiones extra con la tecnología actual. Su escala es tan increíblemente pequeña que se ha apodado la física de los próximos 500 años. La teoría ha sido criticada por muchos físicos por no ser falsible, por no poder ser probada o refutada por un experimento. Y el paisaje de cuerdas, con sus 10 elevado a 500 soluciones posibles, reduce el poder predictivo de la teoría, ya que no puede decirnos por qué nuestro universo tiene las leyes que tiene. El viaje de la física, desde las manzanas de Newton hasta las cuerdas de la energía, ha sido una búsqueda constante por la simplificación, por encontrar la unidad en la diversidad del cosmos. La teoría de cuerdas se erige como el intento más ambicioso de todos, una visión de un universo donde todo, desde la gravedad de una galaxia hasta la esencia de un átomo, es simplemente una nota en una gran sinfonía. Es una teoría que nos obliga a reconsiderar la naturaleza misma de la realidad, a imaginar un cosmos con más dimensiones de las que podemos percibir, a pensar en las partículas no como puntos, sino como cuerdas que vibran en un espacio-tiempo de 11 dimensiones. La teoría de cuerdas puede ser correcta o incorrecta, pero su existencia ya ha cambiado para siempre la física. Nos ha dado un marco para pensar en la unificación, una guía para la próxima gran revolución.
nos recuerda que, a pesar de lo mucho que hemos aprendido, el universo sigue guardando sus secretos más profundos en la conexión oculta que une lo grande con lo pequeño. La búsqueda del ser humano por entender el universo no ha hecho más que empezar. La pregunta ya no es solo de dónde venimos, sino cómo está realmente tejido el tejido de la existencia. ¿Crees que la teoría de cuerdas es el camino hacia la unificación de todas las leyes de la física? ¿O es solo un bello sueño matemático? ¿Piensas que podremos algún día probar la existencia de las dimensiones extra? ¿Y si nuestro universo es solo una braña en un multiverso más grande? Me encantaría leer tu opinión. Déjanos un comentario, y si quieres seguir explorando los mayores enigmas de la existencia, no olvides suscribirte a Mentes del Abismo para no perderte ningún vídeo.